Lo que están haciendo con el juicio político de Guillermo Lazo es, están yendo a matar a un muerto. La conclusión de todo esto es terrible porque es que es mucho más fácil destituir a la fiscal que enjuiciar a Glass penalmente. Supongo que con la censura de Guillermo Lazo, con la cabeza de Guillermo Lazo exhibida en una pica en la Plaza Grande, que es Esto es Politizados. una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Roberto, ayer hubo dos hechos que concentraron la atención de la prensa en general y algo de las redes sociales. Lo uno fue la decisión del juez Luis Rivera, que es un angelito del que ya vamos a hablar un poco más adelante, de no permitir que se enjuicie en estos momentos al ex vicepresidente Jorge Glass por el tema de la reconstrucción y del supuesto mal uso de los fondos para que se usaron luego del terremoto de Manabí y la reanudación del juicio político a Guillermo Lazo que quedó suspendida por la muerte cruzada. Yo quería hacerte una pregunta, Roberto. ¿Tú qué crees? ¿Cuál de los dos casos es más escandaloso? ¿Lo que pasó en la corte con Rivera y Glass o lo de la asamblea con el cuento este del juicio a Guillermo Lazo? Oye, ambas me parecen una barbaridad, eh, pero digamos que más escandalosa es la barbaridad de la corte, ¿no? El tema de Glass es más escandaloso que el tema de Guillermo Lazo, porque digamos que el juicio político, lo que están haciendo con el juicio político de Guillermo Lazo es, están yendo a matar a un muerto, que es algo muy digno del gran coraje del presidente de la Asamblea, Henry Croft, de matar a un muerto. Mientras que en el caso Glass, eh, hay todavía graves consecuencias todavía puede haber graves consecuencias de lo que está pasando, y no se trata de un muerto. Yo me temo incluso que lo que están haciendo es blindando a Glass para el futuro y sentando precedentes para otros casos, como por ejemplo el caso Sobornos, que aún espera un recurso de revisión. A mí me parece un poco, o sea, bastante más peligroso el tema de Glass que el tema del juicio político a Guillermo Lazo, que también es una barbaridad, pero una barbaridad sin mayores consecuencias. Sí, incluso yo hoy día se me cruzó por la mente, no sé si esto simplemente sea un simple mal pensamiento mío, se me cruzó por la cabeza que todo esto del juicio a Lazo pudo haber estado planificado para hacerse exactamente en el mismo día que pasó lo de Glass, porque realmente lo de Glass es lo importante, o sea, la carne está en lo de Glass y el hueso está en lo de Lazo. Sí, Yo ¿verdad? No, como una cortina de humo, dices vos, una Sí, sí, distracción. sí, sí. Porque claro, yo coincido contigo en el caso del juicio de la Asamblea, que se suspendió ayer ya en la noche y se convocó para hoy a las 8 de la mañana. Realmente lo que están haciendo es, como tú dices, matando a un muerto. Es tan evidente que si tú te fijas en la cantidad de gente que estaba siguiendo lo que ocurría en la asamblea por redes sociales, como normalmente se siguen, ¿no es cierto?, los videos en Facebook o en YouTube, la cantidad de gente era una miseria, era una miseria. En la transmisión de Facebook había menos de 500 personas, creo que llegaron a 480 en algún momento, y en YouTube, en el momento pico, o sea, ya en el momento en que mayor gente entró, eran 1,100, creo que llegó a 1,200 personas. Si esto se compara a sesiones donde se está decidiendo cosas importantes, es una miseria absoluta. O sea, en el juicio a Lazo creo que llegaron a ver
70,000, 80,000 personas viendo. Ahora era de una pobreza, era como ver jugar al Manta con el Orense, no sé, eso no lo veía nadie. Eh, Básicamente, De hecho, Martín, la reanudación del juicio a Lazo tiene menos público que nosotros, que ya es decir, porque nosotros que somos unos tipos muy populares entre nuestros amigos y entre la gente inteligente que nos escucha, eh, no es que batimos récords de audiencias, no, pues de largo, tenemos más audiencia que los mucho señores más, mucho más. y no ganamos lo que ganaron por asistir a la sesión a la sesión de ayer. Pero bueno, sí, o sea, Y nos preparamos más también, nos porque, preparamos y porque había que oírles. sí, o sea, básicamente a la gente le valió, como se dice, le valió paloma lo que pasaba en la asamblea. Además, hay que decir, esto sí hay que decir, que todo lo que pasaba ahí en la asamblea con el juicio ocurría luego de que Guillermo Lazo pidió a la Corte Constitucional que inicie esto que se llama la fase de seguimiento al dictamen de la Corte Constitucional que autorizó este juicio, pero con una especificidad que es que únicamente se enfoque en el caso de los contratos de Flopec. Yo de lo que vi así por encima, tú cubriste esto, eso ni se vio, eso les valió, valga la redundancia, les valió paloma a los asambleístas. Los contratos de Flopec con Amazonas Tanques, que son el tema del juicio, porque se supone que esto es la reanudación del juicio que se estaba dando hasta mayo de este año, que se interrumpió con la muerte cruzada. Ese juicio tenía un cargo, que era una acusación contra Lazo, que era la única que autorizó la Corte Constitucional. La Corte Constitucional además específicamente dijo que no se podía tratar nada más allá de este caso, que es el de los contratos de Flopec con Amazonas Tanques. Bueno, Martín, de eso no se habló. Algo dijo Esther Cuesta y nadie más. Sí, pero Nadie lo más. mencionó así como quien Lo menciona mencionó, la sí. visita de un vecino. Sí, lo mencionó, pero no es que tampoco recogió los argumentos para demostrar que sí hubo peculado y que ese peculado puede ser adjudicado, su responsabilidad puede ser adjudicada a Guillermo Lazo. No, mencionó el tema de los contratos y nadie más. El resto, básicamente, o sea, si nos atenemos al contenido de los discursos, a Guillermo Lazo se le está juzgando y se lo va a condenar, obviamente, porque no hay una pinche alma que lo defienda. Se lo está juzgando y se lo va a condenar básicamente por haber nacido. O sea, por la inseguridad, por los síntomas de la inseguridad, por la migración, por los ecuatorianos que atraviesan el Darién, que atravesamos, dijo Mónica Palacios. ¿Vos crees que Mónica Palacios se fue a Estados Unidos atravesando el Darién a pie? Bueno, ella dijo los ecuatorianos que atravesamos el Darién. Se le está juzgando por haber incrementado su capital en estos 2 años. Parece que este señor ha tenido unos negociazos que le ha ido muy bien. Nadie nadie ha mostrado pruebas de que el aumento del capital de personal de Guillermo Lazo se deba a motivos corruptos, pero ya se asume, muy ligeramente se asume que si es más rico que antes es porque robó y que este es un gobierno, muy ligeramente se dice, del narcotráfico, porque es el gobierno de los narcos y porque es el gobierno de los criminales y porque no sé qué, no sé qué. O sea, todo, como digo, con mucha ligereza y todo sin ninguna relación con el tema del juicio. Y otro debate que uno esperaba que se diera, apenas fue mencionado por 3 legisladores, y es el debate de la pertinencia del juicio. ¿Es constitucional lo que están haciendo? Vicente Tallano, asambleísta social cristiano, fue la primera persona que trató este tema y la única persona que en realidad lo hizo en extenso. O sea, él tomó la palabra para defender la constitucionalidad de la continuación del juicio. Sus argumentos son bastante respetables. Él dice que se puede. A ver, la Constitución básicamente lo que dice es que no
es que la Asamblea puede juzgar políticamente a un presidente y a un vicepresidente y censurarlos y destituirlos. No dice, como sí dice en el caso de los ministros, porque la Constitución es muy clara cuando quiere establecer que algo se puede hacer durante el ejercicio de las funciones y después del ejercicio de las funciones. En el caso de los ministros dice que que la Asamblea puede juzgar políticamente a los ministros, a la fiscal, a Contralor, a varios funcionarios más, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después. En el caso del presidente y el vicepresidente, no, esto ya lo tratamos en nuestro podcast de ayer. Uh, Batallano dice que sí se le puede juzgar a Guillermo Lazo porque este juicio empezó cuando él era presidente. Bueno, pero ya no es. O sea que no lo puede destituir, que es una de las cosas que se dice en el artículo. Es que a eso va Batallano diciendo, entonces la salvedad que tenemos que hacer es solo censurarlo, pero entonces no estaría cumpliendo con el artículo, porque el artículo habla de censura y destitución. A un presidente que se le encuentre responsable de los cargos que se le imputan, se le censura y destituye, no solo se le censura. Ahí hay un debate que la Corte Constitucional tendrá que resolver, pero básicamente lo que se vio en este juicio, que es absolutamente intrascendente, es que le tienen pica y quieren salirse con los suyos, o sea, es hambre, se mueren de hambre, quieren merendar Guillermo Lazo, eso es todo. No le Esto perdonan lo es de la puta muerte madre. cruzada, ¿no? No le perdonan lo de la muerte cruzada, ese No, tema estaba ahí. Incluso las asambleístas correístas, porque creo que casi todas fueron, no, sí hubo algunos hombres, lo que decían es básicamente que se hizo uso, una dijo uso malévolo o algo así de la muerte cruzada, era el tema de sí, la muerte sí. cruzada. Se van contra la muerte cruzada como si la muerte cruzada la hubiera inventado Guillermo Lazo. Se olvidan que la muerte cruzada la inventaron ellos. Y se la inventó Rafael Correa precisamente para precautelarse, yo creo, ¿no? Para que a nadie se le ocurra irse contra él, porque él no se imaginaba, mientras se hacía la Constitución, él no se imaginaba otro presidente que él, eternamente. Ah, pero es eso, o sea, es un juicio burdo, intrascendente, que terminará, supongo que con la censura de Guillermo Lazo y con la cabeza de Guillermo Lazo exhibida en una pica en la Plaza Grande, que es lo que han querido siempre, ¿no? Que les aproveche. O sea, No, sí, es verdad, o sea, luego de escucharte cómo describes lo que viste y luego de haber, yo también algo seguí de la sesión de hoy, me parece que queda clarísimo que lo que ocurrió en la Corte Nacional de Justicia en el tema de Glass es muchísimo peor. Y que por eso a mí no me sorprendería que armaron esto para hoy, justo para tapar lo que sucedió ahí con Glass. Aquí no se mató a un muerto. Aquí lo que pasó es que se puso a andar a un paralítico, que es el caso de Glass. oye, pero Eh, vos decías que el juez Rivera es un angelito. Recuérdame quién es este juez. sí, el juez Rivera, Luis Rivera, es uno de los jueces a los que el Consejo de la Judicatura le regaló varios años más en el cargo. Es uno de los jueces Ah, que tiene un agradecimiento, tiene mucho que agradecer al Consejo de la sí. Judicatura, que es parte del acuerdo este que llevó a Lazo al juicio. El juez Rivera fue el que por obra y magia decidió que en el caso de los DRUP, de los helicópteros, no había habido peculado. ¿Por qué? Porque el Estado recuperó a través de un seguro lo que había gastado en unos helicópteros chatarra. De El ahí argumento salieron. jurídico más pedestre de la historia del Ah, no, derecho. no, No hubo peculado porque la aseguradora cubrió las pérdidas. o sea, es un argumento tan estúpido que según eso, cualquier acto de corrupción que cubra un seguro, o sea, viene un ministro y compra qué sé yo, hace una presa hidroeléctrica que se derrumba y hay un seguro que le paga, entonces no pasa nada, ¿no O es sea, lo cierto? que tienes que hacer según eso es asegurar lo que te vas a robar.
Así es. O sea, Así te aseguras que este el es juez Rivera no te va a meter preso. Este es el juez Rivera que hoy dijo que a Glass no se le puede formular cargo y por eso no se le puede iniciar un proceso penal mientras la asamblea no le haya dado una autorización. Y la verdad, Roberto, de lo que hemos visto, eso no se dice en la Constitución. En el artículo 120 se establece que la asamblea, entre las atribuciones de la asamblea, está autorizar con las 2/3 partes para enjuiciar al presidente o vicepresidente, pero no dice luego de un año después de haber ejercido eso, ¿no? Eh, Cuando la asamblea, en cambio, sí dice que se puede enjuiciar a un ministro de Estado durante su ejercicio del cargo y un año después, aquí no dice nada, absolutamente nada. Y en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito, ¿no es cierto? Esta misma constitución precisa, es súper precisa y dice que por ejemplo, que cuando el presidente quiere salir del país debe informar a la asamblea durante su mandato y un año más tarde. O sea, aquí especifica a Guillermo Lazo si quiere irse de viaje luego de salir del poder, ahí sí tiene que informar a la asamblea. O sea, lo que está diciendo la Constitución es cuándo es durante el mandato y cuándo es después de haberlo ejercido. Exacto, la Constitución es muy clara cuando quiere que los efectos de sus mandatos se extiendan hasta después del ejercicio de las funciones de un funcionario, ¿no es cierto? O sea, Sí, no hay mucho a dónde perderse y aquí no dice creo que nada. tú, creo que tú tenías por ahí el artículo 120. Sí, sí, tengo aquí la Constitución. El artículo 120 es el artículo que establece las atribuciones y deberes de la Asamblea. La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes. 1, 2, 3. Número 10. Autorizar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes, además las 2/3 partes, fíjate, el No es enjuiciamiento pelo de penal. cochino. Sí, son 92 asambleístas. El enjuiciamiento, autorizar con la votación de las 2/3 partes del enjuiciamiento penal de presidente o vicepresidente de la República cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente. No dice o ex vicepresidente y ex presidente hasta un año después o 5 años Claro. después. O sea, eso significa significaría que Lucio Gutiérrez puede delinquir y la asamblea tiene que autorizar para enjuiciarlo. A mí me parece un absurdo, imagínate, ¿hasta cuándo? Hasta que se muera, hasta la muerte del titular, como eran antes las cédulas de identidad. No tiene sentido, pues está inventando la Constitución el juez Rivera. Ahora, Hay, y hay un antecedente, ¿no? sí, estaba pensando en eso, de que ya pasamos por ahí, ¿no es cierto? O Sí, sea, cuando, o sea, Martín Glass ya fue juzgado. Glass ya fue juzgado en el caso Sobornos y Rafael Correa ya fue juzgado en el caso Sobornos y Rafael Correa también fue juzgado en el caso Balda. Y en ambos casos y por ambos animalitos, el juez del turno pidió a la asamblea que se pronuncien cuando se iba a juzgar al presidente por el caso Balda, el caso del secuestro ocurrido en Bogotá de este personaje. Se pidió a la asamblea que autoricen para enjuiciar a Rafael Correa y la asamblea dijo que ese pedido era improcedente. Se declaró incompetente para conceder esa autorización. ¿Por qué? Porque la Constitución no le manda. Y lo mismo pasó con Sobornos, cuando los jueces del caso Sobornos pidieron a la asamblea de ese entonces que les autorice a enjuiciar a Jorge Glass y a Rafael Correa. La asamblea declaró improcedente el pedido y se declaró incompetente ella para autorizar o negar. La asamblea no tenía ninguna competencia para conocer ese pedido y por eso o sea, en dos ocasiones la asamblea ya dijo, a mí no me pregunten porque yo no tengo nada que decir sobre el tema.
Sí, es decir, Glass ya fue juzgado sin necesidad de autorización de la Asamblea. Esto es tan claro que por eso me pregunto yo, me temo, Martín, que están queriendo sentar un precedente. ¿Sabes para qué? Esto, Para, esto quizás les puede servir más adelante para cuando presenten un recurso de revisión para el caso Sobornos, en el que están ambos animalitos han sido condenados a 8 años de prisión por el caso Sobornos. Eh, pero en ese, cómo crees que podría operar ese precedente, ese argumento? diciendo que así como el juez Rivera necesitó una autorización de la Asamblea para juzgar a Glass en el caso de la reconstrucción de los fondos de la reconstrucción de Manaví, así los jueces que los condenaron en el caso Sobornos debieron contar con una autorización de la Asamblea y como no contaron con una autorización de la Asamblea, ese caso debería ser declarado nulo, todo el proceso debería ser declarado nulo. Fíjate que para cuando esto ocurra, para cuando presenten un recurso de revisión en el caso Sobornos, para entonces Lady Diana Salazar ya no estará entre nosotros, estará ganando 7 veces más en algún puesto en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y para ese entonces tendremos una corte nacional, que es la corte ante la cual se presenta el recurso de revisión, armada íntegramente por el indescriptible Wilman Terán, tendremos, porque son los jueces penales precisamente los que Wilman está renovando. Así es que para una corte, imagínate, una corte de justicia de Wilman Terán, y ante un fiscal que será un galo chiriboga o una garrapata de ese estilo, un recurso de revisión con estos argumentos que te digo va a resultar extremadamente convincente. Este es nada más y nada menos que un paso para el regreso de Rafael Correa, que por otra parte, dijo Glass en la convención del Partido Correísta, es la máxima prioridad. Claro, y yo creo que no solamente es un precedente que puede, como tú dices, servir para el caso Soborno, también es un blindaje perfecto para Glass. Ahorita, sí, veo muy difícil que se inicie un juicio en contra de Glass por algo que hizo durante su ejercicio como vicepresidente. Esta asamblea, Roberto, no nos engañemos, no va a autorizar que se enjuicie al ex vicepresidente Glass. No lo va a hacer. Ese es un tema demasiado grande para el correísmo que no le va a perdonar a sus aliados actuales, que son los socialcristianismo, que le fallen en eso, ¿no es cierto? Sí, aunque ahí podría aplicárseles lo que siempre dice Correa con respecto al juicio de la fiscal, ¿no? Lo que ha venido diciendo últimamente, pero ¿por qué le tienen miedo si es un juicio? No la estamos declarando culpable, la queremos juzgar. Ustedes verán si el juicio es justo, los argumentos son contundentes, se le condenará, pero ¿por qué? ¿Por qué tenerle miedo a un juicio? Eso habría que preguntarle ahora al angelito de Glass, ¿por qué tenerle miedo a un juicio? Déjese nomás Sí, juzgar. y mira, ya para cerrar esto, porque ya se nos acaba el tiempo, la conclusión de todo esto es terrible porque es que es mucho más fácil destituir a la fiscal que enjuiciar a Glass penalmente por, Sí, por alguna cosa que por aparentemente ratero. Sí. por ratero, exactamente. Sí. Eh, y finalmente, la conclusión de toda esta charla que hemos tenido es que ayer lo realmente relevante fue lo que pasó en la Corte Nacional de Justicia en el caso Glass, mientras que lo de Lazo fue puro bla, bla, bla. Sí. Antes de despedirnos, yo quisiera quedarme con una frase. Repite lo que dijiste, Martín. ¿Cómo es? ¿Es más fácil Es más fácil destituir a la fiscal que enjuiciar a Glass. con esta lección de vida? Nos despedimos hasta el día de mañana. De mañana. Nos vemos.